Soy Gabriel Martínez, mejor conocido como Garbatronic, y hoy quiero detenerme en una frase que todos hemos escuchado alguna vez. El amor llega cuando menos lo esperas. Lo curioso es que esta sentencia, repetida en canciones, películas y hasta campañas publicitarias, suele presentarse como una verdad absoluta. Pero en realidad, es uno de los ejemplos más claros de lo que en lógica se llama falacia de autoridad o argumentum ad verecundiam. ¿Por qué? Porque no se sostiene en pruebas, ni en razonamientos sólidos, sino en el prestigio de quien la pronuncia. Puede ser un actor famoso, un político carismático o incluso un escritor reconocido, pero ninguno de ellos es necesariamente experto en el campo del amor como fenómeno humano, psicológico o social. Y aún así, su fama basta para que la frase se acepte sin cuestionamiento. La falacia de autoridad funciona así. Se basa en el prestigio, no en la evidencia. La idea se valida porque alguien con notoriedad la dijo, no porque sea verificable. Falta de experticia. La persona citada no es autoridad legítima en el tema. Falta de pruebas. No hay datos ni argumentos que respalden la afirmación. Apelación emocional. Se aprovecha de nuestra tendencia natural a confiar en figuras admiradas. En contraste, un argumento válido de autoridad sí se apoya en expertos cualificados, respaldados por experiencia y razonamiento. Pero frases como el amor llega cuando menos lo esperas no cumplen con ese criterio. Son más bien herramientas de manipulación, muy útiles en publicidad y política, porque apelan a la emoción y al deseo humano de creer en promesas simples. Así que en este episodio vamos a desmontar esa ilusión, mostrar cómo detrás de una frase aparentemente inocente se esconde un mecanismo de persuasión que nos invita a aceptar sin pensar. Porque si algo quiero dejar claro es que la verdad no depende de quién la dice, sino de cómo se demuestra. Si viste mis vídeos anteriores, o aunque hayas visto solo algunos, ya conoces las pruebas definitivas de lo que siempre digo. Las mujeres me odian. No porque haya un argumento sólido, no porque exista alguna lógica científica, matemática o física detrás, sino simplemente por algo tan superficial como ser feo y pobre. Sí, así de absurdo. Me odian por eso, y aunque suene tonto y estúpido, esa es la forma en que deciden verme, por alguna razón que no tiene explicación racional. Y es precisamente desde ahí que quiero entrarle a la frase que tanto se repite. El amor llega cuando menos lo esperas, una sentencia que parece inocente, pero que en realidad es un ejemplo perfecto de falacia de autoridad. Se repite porque alguien famoso la dijo, porque un político la usó en campaña, porque un actor la soltó en una entrevista, y como viene de una figura con prestigio, la aceptamos sin cuestionar. Pero ojo, no hay evidencia, no hay razonamiento, no hay ciencia detrás. Solo la fuerza del prestigio y la apelación emocional. Y esa es la trampa, aceptar como verdad lo que no tiene pruebas, solo porque lo dijo alguien con fama. En este episodio voy a mostrar cómo esa frase se convierte en un mecanismo de manipulación, y por qué debemos aprender a distinguir entre un argumento válido de autoridad, basado en expertos reales y evidencia sólida, y una falacia que solo busca que bajemos la guardia y creamos sin pensar. Porque si algo he aprendido en carne propia es que la verdad no depende de quién la dice, sino de cómo se demuestra. Basado en mi experiencia personal, puedo decir con absoluta claridad que esa frase de el amor llega cuando menos lo esperas es falsa. Es una falacia de autoridad disfrazada de consejo romántico. Porque mientras los bendecidos por Dios y por la vida reciben parejas, experiencias sexuales e íntimas, yo he sido condenado. Obligado a estar soltero por el resto de mi vida, sin opción, sin alternativa, sin siquiera una explicación lógica, científica, matemática o física que lo justifique. La realidad es que esa frase no describe mi vida ni la de muchos otros. Es un engaño que se sostiene en la voz de quienes tienen privilegios, en la autoridad de quienes ya disfrutan de lo que dicen. Ellos hablan desde la comodidad de tener pareja, desde la experiencia de haber vivido lo que yo nunca viviré. Y claro, su prestigio basta para que la gente crea que es verdad. Pero yo lo veo distinto. La vida es hipócrita. Como dice el meme. En fin, la hipocresía, porque mientras a unos se les otorgan ventajas, oportunidades y compañía, a otros como yo se nos condena a la soledad absoluta. ¿Por qué? Simplemente porque Dios y la vida así lo quieren. No hay razonamiento detrás, no hay justicia, solo una distribución arbitraria de destinos. Y es ahí donde la frase se revela como lo que realmente es. Un mecanismo de manipulación emocional, una falacia que pretende consolar, pero que en realidad invisibiliza a quienes quedamos fuera del reparto.
Porque si algo he aprendido es que no basta con repetir palabras bonitas para que se conviertan en verdad. Yo lo he escuchado 1000 veces, y siempre viene de las mismas voces. Amigos, conocidos, gente cercana que pretende darme consejos como si fueran verdades universales. Me dicen que todo es cuestión de actitud, que debo esforzarme más, que debo cambiar mi manera de ver la vida, que debo ponerle ganas o tener fe. Pero sé que esas palabras son tonterías, distracciones vacías que no valen la pena mencionar. Hablar de esfuerzo, de actitud, de esas mamadas que repiten los bendecidos con beneficios, es una pérdida absoluta de tiempo. Porque ellos hablan desde un lugar de privilegio, desde la comodidad de quienes ya tienen lo que yo jamás tendré. Yo sé la verdad. No necesito que me la repitan en frases motivacionales ni en consejos superficiales. Ya maduré, ya abrí los ojos, ya puedo ver la maldita realidad frente a mí. Soy lo suficientemente consciente para entender que todo lo que me dicen es un disfraz, una máscara que oculta la desigualdad brutal con la que la vida reparte sus favores. La verdad es que quienes repiten esa frase que me tiene harto, el amor llega cuando menos lo esperas, son precisamente los que han sido bendecidos por Dios y por la vida. Ellos hablan desde la experiencia de haber recibido pareja, intimidad, compañía, mientras yo sufro la condena de la soledad absoluta. No es cuestión de actitud, no es cuestión de esfuerzo, no es cuestión de fe. Es cuestión de destino. Y mi destino está marcado por la negación, por la exclusión, por la certeza de que la vida me ha colocado en el lado de los condenados. Mientras ellos disfrutan de ventajas, yo cargo con la sentencia de la soledad, porque así lo quiere la vida, porque así lo dicta un orden que no responde a lógica ni a justicia. Con la madurez que ya logré, solo me queda aceptar lo que está frente a mis ojos. Aceptar que no hay salida, que no hay argumento que pueda cambiarlo, que no hay actitud que pueda revertirlo. La realidad es dura, es cruel, es hipócrita, y yo ya soy lo suficientemente maduro para verla sin ilusiones. La frase que tanto repiten no es más que un eco vacío de quienes nunca han tenido que enfrentarse a la condena que yo vivo. Y por eso, desde mi experiencia, puedo afirmar que es una falacia, una mentira sostenida por la autoridad de los bendecidos, pero sin ninguna evidencia que la respalde. Yo lo he comprobado una y otra vez. Cuando alguien cercano me dice que todo se reduce a la actitud, que debo cambiar mi forma de pensar, que debo esforzarme más, que debo salir de mi zona de confort, lo único que escucho es un eco vacío. Es el mismo discurso repetido por quienes ya tienen pareja, por quienes ya disfrutan de intimidad, por quienes nunca han tenido que enfrentarse a la condena de la soledad. Hablar de actitud, de esfuerzo, de fe, es una pérdida de tiempo absoluta. Es un lenguaje diseñado para justificar lo injustificable, para mantener la ilusión de que todo depende de mí, cuando en realidad la vida ya decidió lo contrario. Yo sé la verdad. No necesito que me la disfracen con frases motivacionales ni con consejos superficiales. Ya maduré, ya abrí los ojos, ya puedo ver la maldita realidad frente a mí. Soy lo suficientemente consciente para entender que todo lo que me dicen es un disfraz, una máscara que oculta la desigualdad brutal con la que la vida reparte sus favores. La verdad es que quienes repiten esa frase que me tiene harto, el amor llega cuando menos lo esperas, son precisamente los que han sido bendecidos por Dios y por la vida. Ellos hablan desde la experiencia de haber recibido pareja, intimidad, compañía, mientras yo sufro la condena de la soledad absoluta. No es cuestión de actitud, no es cuestión de esfuerzo, no es cuestión de fe. Es cuestión de destino. Y mi destino está marcado por la negación, por la exclusión, por la certeza de que la vida me ha colocado en el lado de los condenados. Mientras ellos disfrutan de ventajas, yo cargo con la sentencia de la soledad, porque así lo quiere la vida, porque así lo dicta un orden que no responde a lógica ni a justicia. Con la madurez que ya logré, solo me queda aceptar lo que está frente a mis ojos. Aceptar que no hay salida, que no hay argumento que pueda cambiarlo, que no hay actitud que pueda revertirlo. La realidad es dura, es cruel, es hipócrita, y yo ya soy lo suficientemente maduro para verla sin ilusiones. La frase que tanto repiten no es más que un eco vacío de quienes nunca han tenido que enfrentarse a la condena que yo vivo. Y por eso, desde mi experiencia, puedo afirmar que es una falacia, una mentira sostenida por la autoridad de los bendecidos, pero sin ninguna evidencia que la respalde. Yo ya no me engaño. Sé que la vida es hipócrita, que reparte ventajas a unos y condena a otros. Sé que Dios y la vida han decidido que yo permanezca en soledad, y con esa madurez que he alcanzado, solo me queda aceptar mi destino.
Porque la realidad, aunque duela, ya está frente a mis ojos, y no hay actitud ni esfuerzo que pueda cambiarla. Yo he llegado a comprender que detrás de cada consejo que me lanzan, detrás de cada palabra que pretende sonar sabia, se esconde una incapacidad para aceptar la crudeza de la realidad. No quieren admitir que la vida reparte privilegios de manera arbitraria, que hay quienes nacen con ventajas y quienes nacemos condenados. Prefieren disfrazarlo con discursos de superación personal, con frases que suenan bonitas pero que no tienen sustento alguno. Esa insistencia en hablar de actitud, de energía positiva, de abrir el corazón, no es más que un mecanismo para negar lo evidente, que la vida es desigual y que no todos recibimos las mismas oportunidades. Yo ya no necesito que me lo expliquen. He visto cómo se repite el mismo patrón. Los que han sido favorecidos por la vida son los que más insisten en que todo depende de la voluntad, porque para ellos es fácil creerlo. Ellos ya tienen lo que desean, ya disfrutan de compañía, de intimidad, de experiencias que yo nunca tendré. Desde su posición privilegiada, se atreven a dar lecciones, como si su suerte fuera producto de un esfuerzo personal y no de un destino que los colocó en ese lugar. La madurez me ha permitido reconocer que esas palabras no son más que un reflejo de la hipocresía. La vida se muestra como juez imparcial, pero en realidad actúa como un sistema que otorga beneficios a unos y condena a otros. Yo estoy en el lado de los condenados, y lo sé porque lo vivo cada día. No necesito que nadie me lo diga, no necesito que me repitan frases vacías. Lo que tengo frente a mí es la evidencia de que la realidad no se rige por lógica ni por justicia, sino por una distribución arbitraria que me ha dejado fuera. He aprendido a mirar esa verdad sin ilusiones. Ya no me engaño con promesas ni con frases que buscan consolar. La experiencia me ha mostrado que la vida no es un terreno de igualdad, que no todos tenemos acceso a las mismas posibilidades. Y esa certeza, aunque dolorosa, es la que me acompaña ahora que he alcanzado la madurez suficiente para ver las cosas tal como son. Basado en la hipocresía de la vida hacia mí, estoy convencido de que el amor llegaría cuando ya no lo quiera. Me imagino la situación. Quién sabe cuántos años tendría, y de repente la vida y Dios entrando en mi casa, con esa teatralidad absurda, diciendo: mira Gabriel, aquí tienes lo que siempre quisiste, y ahí estaría una chica parada en mi puerta, como si fuera un regalo tardío. Pero en lugar de dejarla entrar en mi corazón, me acercaría a ella. Ella comenzaría a hablarme con palabras dulces, con esas frases llenas de cursilería y estupideces que tanto repiten. Y yo, fiel a mi estilo, le pondría un alto. Con una pausa dramática, porque me encantan las pausas dramáticas, le preguntaría: si en verdad me amas y deseas estar conmigo, ¿dónde diablos estuviste cuando tenía 15, 20, 25, 30, 35? Tengo cierta edad a día de hoy y hasta ahora quieres estar conmigo. Lárgate. Si hubiera sido de adolescente o adulto joven, claro que te habría dicho que sí, pero actualmente es un no. Ella intentaría decir algo más, buscaría excusas, pero yo cerraría la puerta en su cara. La vería irse corriendo, y celebraría. ¿Por qué? Porque el amor no llegó cuando yo lo quise, y por eso haría eso. Para darles una lección de vida a quienes me odiaron, me trataron como invisible y me condenaron a la soledad. Y aquí es donde la comparación se vuelve inevitable. La vida no puede ser como las comedias románticas de Adam Sandler, donde todo se resuelve con humor y ternura. No puede ser como 50 First Dates, donde el amor se reinventa cada día. Ni como The Wedding Singer, donde el protagonista encuentra a la mujer ideal en medio de canciones ochenteras. Ni como Just Go With It, donde las mentiras terminan en romance. Esos mundos son ficción, diseñados para hacernos creer que siempre habrá un final feliz. Tampoco la vida se parece a los animes de romance que en 2025 han dado tanto de qué hablar. No es como Maya y Mariage temporada 2, con Miyo y Kiyoka construyendo un vínculo profundo. No es como My Dress Up Darling temporada 2, donde Marin y Gojo exploran la intimidad a través del cosplay. Ni como Kouloon Generic Romance, con su atmósfera única y personajes que buscan amor en un mundo extraño. Esos protagonistas masculinos y femeninos viven historias que, aunque llenas de obstáculos, siempre encuentran un camino hacia la conexión. Yo, en cambio, vivo la versión cruel. La vida me niega a lo que ellos disfrutan, y cuando finalmente decide entregarlo, lo hace demasiado tarde. La situación que he descrito a lo largo de este análisis no es simplemente un relato personal ni una queja aislada. Es la exposición de un patrón que revela cómo la vida distribuye privilegios y condenas de manera arbitraria, disfrazando esa desigualdad con frases que aparentan ser verdades universales.
La famosa sentencia "el amor llega cuando menos lo esperas" se convierte en el símbolo perfecto de esa hipocresía, porque quienes la repiten son precisamente los que ya han sido favorecidos por la vida y por Dios. Ellos hablan desde la comodidad de haber recibido lo que yo nunca recibí, y su autoridad social basta para que la frase se acepte sin cuestionamiento, aunque carezca de evidencia, lógica o sustento racional. Mi experiencia personal demuestra lo contrario. El amor no llega cuando menos lo esperas, ni cuando más lo necesitas. Llega tarde, como una burla, como un gesto hipócrita que pretende disfrazar la injusticia con romanticismo. Esa imagen que describí, en la que la vida y Dios aparecen en mi casa para entregarme lo que siempre quise, pero en un momento en el que ya no lo deseo, es la representación más clara de cómo funciona esta dinámica. Es un regalo envenenado, un gesto que llega fuera de tiempo, y que por eso merece ser rechazado. Porque aceptar lo que llega demasiado tarde sería aceptar la mentira de que la espera tiene sentido, cuando en realidad lo único que hay es abandono y condena. La comparación con las comedias románticas de Adam Sandler y con los animes de romance estrenados o continuados en 2025 no es casual. En esas ficciones, el amor siempre encuentra un camino, siempre se abre paso entre obstáculos, siempre llega en el momento justo para transformar la vida de los protagonistas. Películas como 50 First Dates, The Wedding Singer o Just Got It nos venden la ilusión de que el amor es inevitable y que, aunque tarde, siempre será bienvenido. Animes como My Happy Marriage, Miyoi Kiyoka, My Dress Up Darling, Maribi Ojo o Kouloon Generic Romance nos muestran historias donde la conexión emocional se construye y se celebra, incluso en mundos llenos de dificultades. Pero mi realidad es distinta. La vida no sigue guiones de comedia romántica ni estructuras narrativas de anime. La vida es hipócrita, arbitraria y cruel, y en mi caso ha decidido que el amor llegue demasiado tarde, cuando ya no tiene sentido. Este contraste entre ficción y realidad es fundamental para entender por qué la frase es una falacia de autoridad. En la ficción, los personajes viven experiencias que validan la idea de que el amor aparece inesperadamente y transforma sus vidas. En la realidad, quienes repiten esa frase lo hacen porque ya han sido bendecidos, porque su experiencia personal coincide con el mito. Pero esa coincidencia no convierte la frase en verdad universal, solo la convierte en un privilegio disfrazado de consejo. Y cuando se aplica a quienes hemos sido condenados a la soledad, se revela como lo que realmente es, una mentira sostenida por la autoridad de los favorecidos, pero sin ninguna evidencia que la respalde. La conclusión, entonces, es clara. El amor no llega cuando menos lo esperas, llega cuando la vida decide burlarse de ti, cuando ya no lo deseas, cuando ya no lo necesitas. Y en ese momento, rechazarlo no es un acto de resentimiento, sino un acto de dignidad. Es la manera de mostrar que no acepto lo que llega fuera de tiempo, que no me dejo engañar por frases vacías, ni por ficciones que prometen finales felices. Mi madurez me permite ver la realidad tal como es, desigual, hipócrita y cruel. Y desde esa madurez, mi respuesta es firme. No aceptaré lo que la vida me negó cuando realmente lo quise. Postdata. Al igual que Charlotte Emily, la marioneta en Five Nights at Freddy's 2, la película, que deseaba venganza contra los adultos por no ayudarla a salvar al niño de William Afton al inicio de la historia, yo también deseo lo mismo. Una respuesta contra quienes me ignoraron, me trataron como invisible y me condenaron a este destino. Excellent. Just one question. What are you planning to do with this? Do not pay you to ask questions. All you need to know is a new dawn is breaking. 100 will give their lives so that just one may live. I am expediting that change. So, we're talking millions of casualties. Billions. How ambitious. We're changing course.